Aquí en el capítulo 17 del Génesis encontramos a un hombre de 99 años desesperado porque llevaba 50 años de casado sin tener hijos. Su nombre, Abraham, no Abraham, sino Abraham. Y ahora este hombre, dándose cuenta que ya se acercaba a un punto donde ya era imposible, tanto biológica como físicamente, el tener hijos, se precipitó, como lo vimos en el estudio anterior, y se metió con su sirvienta, Agar, de donde nacieron los que actualmente se conocen como los árabes que descienden de Ismael. Dios vuelve otra vez a tener un encuentro con Abraham, y ahora que él tiene 99 y Sara 89 años, comienzan a pensar si Ismael era el hijo de la promesa o tenían ellos que esperar realmente lo que Dios les había prometido. En este pasaje se nos revela que no eran los planes de Dios que Ismael fuera de donde viniera la semilla prometida, sino que fuera Isaac. Y él ahora necesitaba fortalecerse y renovarse más allá de lo presente, de lo físico y de lo imposible. Y ese es el Dios al que estamos sirviendo. Nosotros somos seres humanos débiles en un cuerpo débil, un cuerpo que continuamente está bajo el deterioro. Estamos bajo la primera y la segunda ley de la termodinámica, lo que se conoce físicamente como la ley de la entropía, donde tenemos que cobrar conciencia que mientras pasan los años, cada vez vamos teniendo menos capacidad pulmonar, nuestro sistema cardiovascular cada vez trabaja más despacio, vamos envejeciendo, las células se van desgastando, y tenemos que llegar a un momento donde no respondemos físicamente como podríamos hacerlo cuando teníamos 25 o 30 años de edad. Y es precisamente en esta debilidad física cuando muchos de ustedes que nos escuchan también a través de la televisión, debemos entender que de acuerdo al plan de Dios, el ser humano no necesariamente puede llegar a los 85, 90 años de edad desanimado, amargado, sin paz, sin gozo y viviendo solamente de los recuerdos de su pasado, de lo que no hizo, de lo que pudo hacer, de sus frustraciones e ilusiones que nunca cumplió en su vida, sino que podemos llegar al final de nuestra vida satisfechos. Podemos llegar al final de nuestra vida completos. Podemos llegar al final de nuestra vida aún extendiéndonos hacia lo que nos está esperando después de la muerte. O sea, no acaba la última crisis de nuestra vida, que es la muerte, no termina con nuestra vida. Porque si Cristo no resucitó, vana sería nuestra esperanza. No tendríamos ningún aliciente para poder seguir viviendo. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, si no hay resurrección de muertos, comamos, bebamos, divirtámonos. Si la vida se trata de hacer dinero, pues vamos a hacer dinero. Si la vida se trata de tener más mujeres, ¿por qué le voy a ser fiel a mi esposa? ¿Para qué necesito seguir reglas de ética? ¿Para qué necesito ser bueno? Pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y que Dios pagará al ser humano conforme a sus obras. Así que nosotros recibimos esta vitalidad, esta fuerza, este vigor de la persona del Hijo de Dios para saber que podemos llegar como Pablo, inclusive en la antesala del Coliseo Romano, esperando que las fieras lo despedacen y escribiéndole a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Me está esperando la corona de justicia, la cual Dios le dará, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman y esperan su venida. Abraham en este momento recibe esta energía sobrenatural de Dios. Dice el profeta Isaías en el capítulo 40, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y nosotros vivimos en una época tan especial en este mundo actual, en el 2001, como ninguna generación la había vivido anteriormente. Vivimos ya en la época donde se acabó nosotros fuimos parte de cuando inició la televisión, cuando iniciaron las computadoras, los satélites espaciales, la conquista de la Luna en 1969, la plataforma espacial en 1973, la caída del muro comunista en 1989, y ya para acá ya nada nos sorprende.
ya el conocimiento está aumentando, dicen cada 2 meses. Las computadoras de hace 4 meses ya son obsoletas actualmente. Así de rápido está el desarrollo tecnológico. Y es una época emocionante para vivir, pero al mismo tiempo, la Biblia dice que vendrían tiempos peligrosos, tiempos violentos, tiempos bruscos, tiempos donde muchos apostatarían de la fe, tiempos donde muchos seres humanos no iban a aguantar la presión tan tremenda del mundo. El diablo sabe que le queda poco tiempo y es como una red alrededor del mundo que aprieta y oprime la mente humana. Y cuando tú no estás interiormente fortalecido e interiormente capacitado y no tienes un fundamento que es Jesucristo, la presión externa entra y te desmorona y te vas al suelo. Jesucristo lo ilustró en su parábola de la casa. Un hombre oyó la palabra de Dios, otro hombre oyó la palabra de Dios. Los dos oyeron la misma cosa. Pero cuando vinieron los ríos y los vientos y la lluvia y cayeron sobre esa casa, uno se desmoronó y el otro permaneció de pie. ¿Cuál fue la diferencia entre el uno y entre el otro? En que uno construyó su casa sobre la arena, el otro la construyó sobre la roca. Y dice la Biblia, no hay otro fundamento más que Jesucristo. O es Cristo el fundamento de tu vida, de tu casa, de tu matrimonio y de tu negocio, o está tu vida y todo lo que estás construyendo a tu alrededor construido sobre la arena. Y solamente el tiempo, las presiones de la vida demostrarán sobre qué está construida tu vida. En el versículo 1, Dios nos muestra el primer paso para renovar nuestra fe con el Señor. Abraham necesita renovarse como muchos de ustedes en esta noche. Y más allá del presente y de lo físico y de lo imposible, tenemos que ver cómo penetra el rayo de luz a través de la oscuridad que nos rodea y poder tener ese ánimo que necesitamos para seguir viviendo para Dios. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios El Shaddai, que se tradujo en el castellano Todopoderoso. Él significa Dios en hebreo. Shaddai en el hebreo significa pecho de una madre. Miren ustedes la asociación de las palabras en el hebreo en relación con el carácter de Dios. El Shaddai significa literalmente, traducido etimológicamente, el pecho de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice Dios cuando se nos revela como el Dios que se tradujo todopoderoso? Significa que así como el niño recién nacido, lo único que tiene para sobrevivir es el pecho de su madre, y mientras el niño se prenda al pecho de su madre, el niño satisface sus necesidades básicas, ¿verdad? Que es el alimento, y en cuanto él obtiene la leche de la madre, lo primero que hace es satisfacer su necesidad y en segundo lugar ponerse a dormir. Y es todo lo que un niño hace en los primeros meses de nacido: beber leche y dormir. La madre, el pecho de la madre, tiene todo lo suficiente. Tiene los minerales, tiene las proteínas, tiene las vitaminas, tiene todo lo que el niño necesita. Actualmente se demuestra científicamente que los niños alimentados del pecho de la madre son niños que preparan mejor sus defensas inmunológicas a las enfermedades que atacan a los niños al año, a los 2 años de nacidos. Así que cualquier ginecólogo le recomienda a cualquier madre: alimenta con tu pecho a tu hijo por lo menos el primer año de nacido. Pues así como la madre es todo suficiencia y es todo lo que ese niño necesita, Dios es todo lo que necesitamos. Mientras permanezcamos prendidos a Dios, asidos de la palabra de vida, agarrados al Todopoderoso, Él tiene todo para satisfacer nuestras necesidades físicas, materiales, mentales y espirituales. Yo soy el Dios todo suficiente en la traducción literal, que se tradujo todopoderoso. Ahora miren ustedes que a continuación Dios le ordena que para poder Abraham renovar su fe necesitaba 2 cosas: andar delante de él, y 2,
ser maduro o ser perfecto. ¿Sabían ustedes que el niño corre y juega delante del papá? Pero después el niño comienza a caminar con el papá, primero delante del papá, después con el papá, lo cual indica compañerismo e indica unión. Y de la misma forma nosotros tenemos diferentes niveles para caminar con Dios. Cuando caminamos delante de Dios, somos niños espirituales. Cuando comenzamos a caminar detrás de Dios, somos siervos. Cuando caminamos con Él y comenzamos a aprender a caminar con Él, somos sus amigos. Y cuando caminamos en Él, somos miembros de su cuerpo. 4 formas diferentes de tener una relación íntima con Dios. ¿Tú cómo caminas con Dios? ¿Delante de Él? ¿Detrás de Él? ¿Con Él o en Él? Cuando llegamos a la carta de los Efesios, la palabra clave es ahí, en Cristo. En Cristo estamos sentados y resucitados. En Cristo todo es junto con Él. Ahora ya no podemos andar delante, detrás ni con. Ahora estamos unidos intrínsecamente con la vida de Jesucristo. En segundo lugar, en el versículo 2, Dios le dice: pondré mi pacto entre ti y mí, y te multiplicaré en gran manera. Pero antes de entrar Dios en este pacto, ¿qué era la segunda cosa que Dios le pide a Abraham en el versículo 1? Sé perfecto. Esta palabra perfecto nos habla de estar continuamente consagrándonos cada vez más. Dice en Efesios 4, hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, teleios en el griego, que significa maduro. La vida espiritual es exactamente una similaridad o una copia de la vida física. El niño necesita la leche, después Gerber, después jamoncito picado, después le das carne cuando le salen los dientes. Y así ustedes han nacido de nuevo. Cuando recibes a Cristo eres un bebé. Tienes ojos pero no ves. Ves todo así nebuloso, oscuro, no entiendes muchas cosas. El bebé solamente a los 4 meses comienza a reconocer a la mamá, pero cuando tiene ojos no ve, tiene oídos el bebé pero no oye ruidos nada más. Cuando va adaptándose su oído con el tiempo, va entendiendo qué ruido es este. Estos son tijeras, esta es la voz de mamá, esta es la voz de mi papá. Y así pasa espiritualmente igual. Ustedes acaban de recibir a Cristo, muchos comienzan a crecer y comienzan a adaptarse a la nueva dimensión espiritual. ¿Qué necesitan para crecer? Leche. ¿Y cuál es la leche? La Biblia. Dice 1 de Pedro 2:1, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por esta leche, esta palabra de Dios, este libro santo, tu vida cristiana pueda crecer y desarrollarse. Cuando nosotros nos estancamos en la vida cristiana y creemos que ahí llegó ya, nada más ir a la iglesia el domingo de 11 a 12 o un estudio entre semana, comenzamos a estancarnos y a retroceder y ya no nos actualizamos con todo lo que necesitamos crecer. Imagínate que te gradúes de médico y te dan tu certificado de médico cirujano y sin embargo la tecnología médica está avanzando a la par que la tecnología de la computación y tú no te actualizas con todos los descubrimientos médicos, los nuevos bisturís, la nueva forma de anestesiar a las gentes, etcétera, etcétera, o como dentista ya no sabes lo que son los implantes, ya te quedaste atrás, ¿verdad? Y te quedas atrás con la tecnología. ¿Qué es lo que sucede? Te conviertes en un profesionista mediocre. Y podemos también ser cristianos mediocres. Ahí te quedaste, ya no te actualizas, ya no sabes nada, y mucho menos cuando no lees. ¿Cómo se entera un dentista de los últimos descubrimientos y avances, o un médico, o un ingeniero? Leyendo. Se meten en internet y copian en el alemán y copian en el inglés y los últimos libros y visitando, pero si no tenemos esa hambre de saber más, de conocer más, se van a estancar. Tu hijo va a crecer de 17 años y te vas a hacer preguntas teológicas. ¿Por qué permitió Dios el mal? Y tú le vas a poder contestar. ¿Cuál es la diferencia, papá, entre los testigos de Jehová y el cristianismo? ¿Cuál es la diferencia entre el budismo, el hinduismo y el budismo y todas las filosofías orientales y el cristianismo? Y tú no sabes cómo contestarle, porque aunque vienes a la iglesia, no lees. No creces. No te actualizas. Y te has quedado totalmente. Dios quiere que seamos maduros. Anda delante de mí y madura.
y tu fe se va a renovar. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras no estemos oyendo y leyendo, nos estancamos. Dios le dice en el versículo 2 que para hacer un pacto entre Él y multiplicarlo, necesitaba también Abraham vivir en santidad. Cuando nosotros caminamos con Dios y tenemos un hambre de Él, somos bienaventurados. Dichosos y felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es maravilloso. El otro día le decía a mi esposa, ¿sabes qué? En la vida cristiana llegamos a un nivel y es maravilloso saber que de repente nos graduamos y pasamos al siguiente nivel. ¿Cómo sabemos que nos graduamos? Porque hay más paz, hay más revelación, hay más conocimiento. Entiendo cada vez mejor la Biblia, cada vez busco y tengo un deseo profundo en las fibras más íntimas de mi alma, de estar más tiempo con Dios, de conocer más a Dios. Siento que amo más a mis ovejas, amo más a la gente. Todos estos son indicios de que estás subiendo y elevándote a otros niveles. Pero ya cuando los cristianos tienen que decir, ya me sé todo, ya para qué, llegan a la iglesia y alabaré, ya no hay gozo, ya no hay nada, en tu casa gritos y sombrerazos, los niños gritando y pleitos y cosas en el matrimonio. Es cuando te das cuenta que has dejado de madurar, has dejado de crecer y todo tiene una raíz, te has soltado de la mano del Señor Jesús. El tercer paso para nuestra renovación, dice el versículo 3 al 5, Abraham se postra sobre su rostro. Y Dios habla con él y le dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El paso número 3 para renovar nuestra fe con Dios es tener una nueva experiencia con Dios. Cuando nos humillamos y estamos dispuestos a escuchar su voz y su palabra. La primera reacción de Abraham, ¿cuál fue? Cayó sobre tierra y se postró. Se humilló delante de Dios, lo cual implicaba humillación, y Dios le dice dos cosas. En primer lugar, que él había sido escogido para que su semilla fuera la promesa que bendeciría la tierra. Cuando tú te das cuenta que al seguir a Dios, Dios ha prometido bendecir a mis hijos, Dios no solamente me salvó para que yo me fuera al cielo y viviera con Él en la tierra, sino para que mi semilla, para que mi esperma fuera santo. Y Dios busca, como dice Malaquías 2, descendencia en nosotros. Entonces Dios nos rescata para que nuestra descendencia sea santa. No se queda solamente con nosotros, sino que es nuestra descendencia, nuestro esperma, nuestra semilla, nuestra simiente, la que tiene la bendición de Dios. ¿Cuántas veces encontramos en el Nuevo Testamento la frase, serás salvo tú y tu casa? ¿Quiénes se salvaron en los tiempos del diluvio? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas. Dios salvó a una familia. Dios quiere que tú te humilles para que tu familia, tus hijos sean santos y sean bendecidos. Una jarra vacía no le puede dar nada a un vaso. La jarra tiene que estar llena. De lo que tú estás lleno es de lo que tú das. Si tú no tienes nada en esta vida más que materialismo, tus hijos serán materialistas. Si tú no tienes nada más que comunismo y odias a Dios, tus hijos serán ateos, a menos de que haya una garbanzo de libra alguno que se salve. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo y lleno de Dios, eso es lo que nosotros les damos a nuestros hijos, porque Dios nos los da para que los podamos transmitir. Pero necesitamos humillarnos delante de Dios. Y en segundo lugar, Dios le dice, tu nombre ya no será Abraham. La palabra Abraham en hebreo significa padre exaltado. Y Abraham significa padre de multitud o de muchas gentes. En cuarto lugar, versículos 6 al 8. Para renovar nuestra fe, Dios le dice a Abraham, te multiplicaré en gran manera. Haré naciones de ti
reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y tú, tu descendencia después de ti en sus generaciones. Vean esto, por pacto perpetuo, para ser tu Dios. ¿Y el de quién? La palabra descendencia en el hebreo es sera, con Z, que es la traducción de esperma en castellano, y de la palabra también simiente, y de la palabra también semilla. Esperma, descendencia, semilla son sinónimos. Dios quiere ser tu Dios y el de tus hijos. Y no solamente el de mis hijos, sino también el de mis nietos y el de mis bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación. Y le dice en el versículo 8, y daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En cuarto lugar, nosotros renovamos, fortalecemos, vigorizamos nuestra fe creyendo las promesas de Dios. Se calcula que existen más de 8,000 promesas en este libro, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, más de 8,000 promesas. Fíjate la diferencia entre creer bíblicamente. Hay mucha gente que dice, yo creo la Biblia, creo que Jesús murió en la cruz, que su mamá fue la Virgen María, que nació en Belén, pero esto que ellos creen intelectualmente no ha cambiado sus vidas. Mientras lo que nosotros creamos no nos transforme interiormente, esta creencia en la Biblia se llama la fe de los demonios, en Santiago capítulo 2, porque el diablo cree la Biblia, el diablo cree a Dios, el diablo no es ateo, y hay mucha gente que dice creer en Dios y se va a condenar, porque no basta creer en Dios, sino creerle a Dios. Papito, sí, voy a estudiar, te prometo que voy a estudiar, creo que tú eres mi papá, y llega el papá en la noche y el niño no hizo la tarea. Mira, mijito, si tú realmente me dijiste en la mañana que tú me creías que realmente el estudiar va a mejorar tu vida y tu nivel intelectual, etcétera, etcétera, ¿por qué no me obedeciste? ¿Qué no sabéis que la fe sin las obras es muerta? Entonces, el día que nosotros creamos esto intelectualmente y de la cabeza baje a nuestro corazón, o sea, cuando yo comience a actuar conforme a lo que digo que creo, es cuando la Biblia se ha hecho una realidad en mi alma. Mientras este mensaje no transforme tu vida y te cambie interiormente, tu fe es intelectual. Dice en el libro de los Hebreos, capítulo 6, versículos del 12 al 15, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. De las 8,000 promesas que hay aquí en la Biblia, hay 2 ingredientes indispensables para que Dios me bendiga. Número 1, creerle a Dios, la fe. Yo necesito creer cómo debo tratar a mi esposa. Yo necesito creerle a Dios cómo debo llevar mis negocios honestamente, pagar impuestos. Yo necesito creerle a Dios lo que tengo que hacer y lo practico. Cuando yo practico, y creo lo que Dios me está diciendo, tengo fe. Y la paciencia es el espíritu que no se da por vencido. Dios les ha dicho a muchos de ustedes, muchachas y jóvenes que me escuchan esta tarde, te vas a casar, y ven el reloj de las muchachas, pues ya tengo 30 años y ya se me está yendo el camión. Ya pasó la ruta 100 y no vino nadie. Y muchos van de iglesia en iglesia buscando, hombres también pasa lo mismo, pero dice la Biblia que si tú le crees a Dios que Él tiene la pareja ideal para tu vida, tú necesitas no salir con cualquier muchacho ni con cualquiera muchacha, necesitas tener el espíritu que no sea por vencido y jurarle a Dios y prometerle a Dios que no tomarás en serio a un muchacho o a una muchacha que no sean cristianos, para que tu hogar no sea un infierno el día de mañana. Necesitamos creerle a Dios.
Dice la Biblia que Dios le promete la semilla prometida, y observamos que la semilla prometida en el versículo 7 de Génesis 17 que acabamos de leer es un pacto perpetuo por Dios. Por pacto perpetuo para ser tu Dios. ¿Qué significa esto? Que Abraham tendría descendencia sobre la tierra mientras la tierra dura. Dios anhelaba una relación personal con este hombre llamado Abraham para que todos sus descendientes, a través de él, fuera su Dios para siempre. Comparemos quiénes son los descendientes de Abraham en la Biblia. Porque si alguno dice los judíos, étnicamente, esto no es lo que la Escritura enseña. Dice Gálatas capítulo 3 del 6 al 9, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son hijos de Abraham? ¿Los que qué? ¿Y qué dice la Biblia? Que el justo por la fe vivirá. ¿Tú has creído en el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es la semilla prometida a Abraham. El que cree en el Hijo de Dios, aunque no desciendas étnicamente de raza judía, te conviertes en el beneficiario del pacto que Dios hizo con Abraham. Los judíos, cuando Jesucristo entró a Jerusalén y gritó, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise como la gallina juntar bajo sus alas a los pollitos y tú no quisiste? No has conocido el tiempo de tu visitación, tu casa queda desolada. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito, bajo las órdenes del emperador romano Vespasiano, llegó a Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra. Desde el año 70 después de Cristo hasta 1948, que celebraron su independencia, después de casi 2000 años sin territorio, sin religión, sin identidad y sin gobierno, resurgió en un día, el 14 de mayo del 48, la nación de Israel, ante los ojos asombrados del mundo entero, de sociólogos, de historiadores y de antropólogos, y nadie podía creer. Es el único fenómeno en la historia, el único, que en un día una nación se haya constituido como un Estado soberano e independiente. ¿Y de dónde viene todo esto? De la palabra de Dios. Dice el versículo 9 de Gálatas 3, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Ven ustedes, amados santos de Dios, por qué es tan importante estudiar la vida de los patriarcas? Porque estos patriarcas, aun cuando eran el fundamento de la nación más grande que ha existido, y lo vamos a probar, que Dios no ha acabado con Israel. Aunque ya estamos injertados, Romanos 11, nosotros en el olivo, en lugar de ellos, ellos fueron cortados, no fueron cortados todos. Cuando yo he oído a teólogos que dicen, es que la iglesia ocupó y está ocupando el lugar de Israel, no saben lo que están diciendo. Porque aun cuando Dios ya no es judío ni griego ni gentil, sino que somos uno en Cristo, Romanos 11 claramente nos enseña que Dios no ha terminado con Israel. Y que los va a volver a injertar antes de la venida de Cristo. Y que una de las pruebas más grandes de que la venida de Cristo está a la puerta es la conversión de los judíos a Yeshua Mashiach, a Jesús el Mesías, como lo estamos viendo en la época que vivimos. Miles, se calcula que actualmente hay 125,000 judíos étnicos convertidos al Mesías. Solamente en Florida hay más de 50 iglesias mesiánicas, porque ellos cuando se convierten, no le digan si son cristianos, ellos se llaman judíos mesiánicos, porque ellos no entienden la terminología que nosotros tenemos y tenemos que ser pacientes con ellos. Regresamos a Génesis y veamos la enseñanza central de esta noche. Versículo 9, Dios le dice a Abraham de nuevo, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Abran muy bien los oídos, abran su corazón, abran su alma, estén receptivos en su mente, porque esta enseñanza es de las más grandes enseñanzas que un cristiano debe entender. Este es mi pacto, versículo 10, que guardarás entre mí y vosotros
y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes, la carne de vuestro prepucio, y será por señal. La circuncisión fue por señal del pacto entre Dios y la nación judía. De edad de 8 años será circuncidado todo varón entre ustedes. Por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Dios ya le había revelado a Abraham desde el Antiguo Testamento que los judíos no son los que son de raza ni étnicamente el pueblo de Dios, porque el mismo Abraham no era judío, Abraham era iraquí. Él fue llamado de la tierra de los caldeos de Babilonia, lo que es ahorita Irak. Moisés se casó con una negrita, José se casó con una negrita. Vemos que dentro del pueblo y la nación de Israel, en el Antiguo Testamento, había esclavos de otras naciones, había extranjeros, pero ellos no entraban a ser pueblo de Dios por ser judíos. Ellos entraban a ser pueblo de Dios por un pacto de la circuncisión. Lo vamos a explicar a continuación. Dice el versículo 13, será circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Nosotros necesitamos entender qué significa esto. ¿Cómo podía una señal física, cortarle el prepucio al pene de un niño de 8 años, ser una señal temporal, y más cuando dice que sería perpetuo y eterna? No se puede, ¿verdad? Porque el sentido común nos lo dice, nada en este mundo es para siempre. Pero tenemos nosotros que encontrar el significado espiritual de esto a la luz del Antiguo Testamento. O sea, lo que se encuentra detrás de este ritual. Veamos con calma, en primer lugar, que Jesucristo ha realizado en nosotros una operación quirúrgica que el Nuevo Testamento le llama la circuncisión. Veamos esto en Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 12. Esta es la razón por la cual la Biblia no es de interpretación privada. Nadie puede llegar con una Biblia y decir, pues yo creo que significa esto. Pues para mí que esto representa esto. Sabes que no es lo que para ti represente, ni para mí tampoco, sino que la misma Biblia se tiene que interpretar a la luz de la misma Biblia. La Biblia son 66 libros escritos en un período de más de 1500 años por más de 40 hombres. Sin embargo, lo asombroso, lo milagroso, lo sobrenatural es que los 66 libros de la Biblia congenian y están unidos armoniosamente uno con el otro, y esto nos muestra de la sobrenaturalidad y que solamente el autor de la Biblia pudo haber sido Dios. Entonces, vamos a dejar que la misma Biblia nos explique qué significa, porque ya hemos descubierto esta noche que nosotros somos los cristianos, los que hemos creído en la muerte del Salvador, el Mesías Yeshua Mashiach, y le hemos recibido en nuestro corazón, y Él ha cambiado y transformado mi vida. Las bendiciones y el pacto de Abraham es mi pacto, yo entro con Abraham en este pacto, y tengo que entender qué significa esa circuncisión a la luz del nuevo pacto en el cual yo estoy con el Mesías. Dice Colosenses 2, versículo del 11 al 12, en Él también fuisteis, ¿qué cosa? ¿Quién es Él? Está hablando de Jesucristo. En Cristo significa ¿qué cosa? El prefijo en significa ¿qué dijimos? Unión, ¿verdad? Cuando estás estás unido. Cuando nos unimos a Él, mediante el bautismo del Espíritu Santo a Cristo, 1 Corintios 12, 13, somos automáticamente, sin que nos demos cuenta, circuncidados. Sigamos leyendo. Con circuncisión no hecha a mano. Cuando recibimos a Cristo, recibimos una circuncisión no como la recibieron los judíos. Físicamente, materialmente, les cortaban el prepucio, lo cual era una señal, lo vamos a ver ahorita. Pónganse listos.
Ahora es una circuncisión espiritual. Y dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Jesucristo. ¿Qué es lo que significa la circuncisión para el pueblo judío? Que entraban en pacto perpetuo con Dios al cortar el prepucio, y la carne del prepucio de los niños representa la naturaleza caída y la carne que tenemos nosotros. La verdadera señal de que una persona ha entrado en pacto con Dios bajo el Nuevo Testamento es que esa persona, Gálatas 5:24, ha crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. La pureza sexual. La pureza sexual otra vez, que fue el tema de la conferencia de este domingo. Nunca podrás realmente saber si eres hijo de Dios si no amas la pureza sexual cada vez más y más y más en la vida. Los que son de Cristo han crucificado la carne, y dice ahí, la carne tiene deseos. Pero ¿qué significa crucificar? No lo hago. ¿Y qué significa esto? Que te está doliendo. Y quieres ver esa muchachona. Y quieres ver ese video. Y quieres ver ese bikini y no lo haces. Y te volteas y te duele. Y te preguntas, ¿valió la pena aguantarme? ¿Cuándo voy a volver a ver ese bikini? Tal vez nunca, ojalá. Pero cada vez que tú tomas este deseo, quiero ser puro como Cristo. Y mis ojos solamente tienen que ser para mi esposa o para mi esposo, y mantenemos esta sencillez y sinceridad sexual, nos damos cuenta que realmente nuestra carne tiene que ser echada fuera. Romanos 12:1, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Los cuerpos. 1 Corintios 9:27. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sé a qué, dice Pablo, después de haber sido misionero y el gran león de Dios y el gran apóstol, y haber recorrido el Asia Menor y el norte de África y Europa, y después de todo lo que Dios me usó, si yo dejo de descuidar mi cuerpo, mi carne, puedo ser eliminado. Y eliminado no significa perder la salvación, significa ser sacado del partido, ser puesto en la banca, ser puesto en el fregadero porque está sucio y Dios no usa instrumentos sucios. Y aunque tú estés usando a Dios y estoy evangelizando y estoy predicando y estoy hablando, mientras tú seas impuro, mientras tú seas impura sexualmente, tú estás usando a Dios, pero Dios no te está usando a ti. Y muchos de ustedes cuando Cristo venga le van a decir, Señor, Señor, y Él les contestará, Señor, sí, hablé lenguas y eché hasta demonios fuera y hice milagros, y Él les contestará, yo nunca te conocí, nunca hiciste mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Y sin santidad, Hebreos 12, nadie verá a Dios. Tenemos que entender esto, amados hermanos, porque estamos rodeados de una ola de inmoralidad en el mundo. Pero esta señal, que es un pacto entre tú y Dios, demuestra que verdaderamente eres de Cristo. Los creyentes, dice Filipenses capítulo 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, escucha otra vez, no teniendo confianza en la carne. Un cristiano es la persona que sabe quién es. Un cristiano es la persona que sabe que nuestra carne es traicionera, traicionera, traicionera. Un cristiano ya no confía en su carne. Un señor casado ya no se sube a la secretaria en su carro porque, aunque no tenga malas intenciones, la carne es la carne.
Un muchacho novio ya no acaricia a su novio y esas cosas porque sabe que la carne es la carne. Un cristiano ya no ve esa clase de películas porque te deja imágenes que te excitan y que te pueden hacer caer en el adulterio. Entonces ya no lo haces porque sabes el peligro que está detrás. Ya no te arriesgas, ya no juegas con el pecado, ni el pecado vuelve a ser chistoso para tu vida. Es algo serio donde tu alma está de por medio. Los que no tenemos confianza en la carne. Y dice en Romanos capítulo 4, versículo 11, que Dios le dio la circuncisión a Abraham por dos razones. Dice Romanos 4, 11, y recibió la circuncisión, número 1, como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados. Ahora, todos nosotros, bueno, no sé, ¿verdad? Hay muchos en México que acostumbran circuncidarse. Ahora, la ciencia descubre, ¿verdad?, que es una ley higiénica buenísima, ¿verdad?, la circuncisión. Se calcula de experimentos que han hecho en Europa que muchos hombres no circuncidados, las mujeres han tenido más probabilidades de tener cáncer en el útero o en la cervix que de hombres que están circuncidados. Entonces, aunque la circuncisión ahora física ya no representa nada, más que higiénicamente, ¿verdad?, nosotros tenemos otra circuncisión. Versículo 11, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Cuando Abraham recibió la salvación de su alma, Abraham no había hecho la circuncisión en él. En este capítulo lo ven al final, él se circuncidó de 99 años, Ismael tenía 13 años de edad, ya tenía una relación con su hijo tremenda, ya era su hijo consentido, le dolió muchísimo que Dios le haya dicho, no es ese tu hijo el heredero, es el otro. Imagínense cuánto le ha haber dolido, a cualquier padre nos hubiera dolido. Pero cuando Abraham es salvado, él no se había circuncidado. ¿Por qué Dios salvó a Abraham antes de la circuncisión? Para demostrarnos que la salvación no es por cumplir un rito, porque muchos judíos se circuncidaron y no eran del pueblo de Dios. Muchos cristianos han sido bautizados, han hecho su confirmación, han hecho su primera comunión y no son salvos y van camino al infierno, porque no son los ritos los que nos transforman, sino es Jesucristo. Tú puedes haber cumplido con todos los ritos de tu religión y sin embargo no haber sido transformado interiormente. Eres solamente cristiano de los labios para afuera. Cumples con tu religión, pero tu vida interior no es santa. No tienes una relación diaria, íntima, dinámica con el Hijo de Dios, sino que tienes una religión de un día a la semana nada más, y cuando son días festivos religiosos los cumples para adormecer tu conciencia. Dios nos muestra pues que antes de que vinieran los ritos, es el primer rito externo, la circuncisión, Dios le dio la salvación a Abraham, para que nosotros entendiésemos que la salvación no es por obras, no es por ritos, no es por ceremonias, no es por ninguna obra de la ley, sino por fe. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras. Ni el bautismo nos puede salvar. El bautismo es una evidencia externa, ya que somos cristianos y ya que tenemos uso de conciencia, ya me bautizo. A un niño que se le bautiza no tiene conciencia y no es verdad que ese niño esté salvado de su pecado original. Estas son tradiciones de hombres nada más. No están en las Sagradas Escrituras. Amados santos de Dios, ¿cuántos de ustedes en esta tarde han tenido una experiencia de haber sido circuncidados por Dios? La pregunta es, ¿amas la pureza? ¿Sientes cada día un deseo más y más y más y más profundo de ser santo? ¿De ser santa? Dios no ha acabado con ninguno de nosotros, gracias a Dios. Todos deberíamos de tener un letrero que dijera, estamos en construcción. Porque no ha acabado Dios con nosotros, gracias a Dios. Unos de ustedes están parados en su construcción. Dios ya ha dejado de tratar con tu vida. Ya tienes los ladrillos tirados y todo, no tienes las ventanas, ya vas haciendo tu mitote dentro de tu casa y bailando por aquí por allá, ni techo tiene tu vida cristiana.
Y cuando vengan las pruebas en tu vida, que están viniendo a una velocidad vertiginosa, te darás cuenta en dónde estabas fundamentado. Y te darás cuenta que no habías construido más que en la arena. Nosotros necesitamos principios espirituales. La vida, Jesucristo dijo, es más que la comida, más que el vestido y más que el trabajo. Necesitamos trabajar para sobrevivir, necesitamos vestir, necesitamos comer. Pero si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas, Mateo 6:33, nos serán añadidas. Mucha gente anda desesperada buscando trabajo, buscando progresar, buscando avanzar en la vida, pero no se dan cuenta que si ellos progresaran y avanzaran, se olvidarían más de Dios. Desgraciadamente, la mayor parte de nosotros, yo me incluyo, tuvimos que llegar a una crisis en nuestra vida para abrir los ojos y darnos cuenta que necesitamos a Dios y que separados de Él nada podemos hacer, y que lo único que tiene valor en esta vida, lo único que es consistente y lo único que nos puede dar dirección y seguridad y propósito para vivir es Jesucristo. Cualquier agua que bebamos volveremos a tener sed, pero el agua que Él nos da es una fuente dentro de nosotros que se convierte en un río de agua viva, donde estamos fluyendo continuamente y estamos sacando las aguas, y las aguas son Él, y mientras más cerca estés de Él, más cascada se vuelve tu vida, y tú la transmites, la comunicas, la trasluces a través de tu mirada, a través de tu actitud, a través de tu forma como tú ves la vida y como aceptas los problemas que te rodean. ¿Cuántos de ustedes en esta noche no quisieran entregarle su vida a Jesucristo por primera vez?